Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros Mayra Citlali Rojo. Mayra es doctora en Historia del Arte, artista, crítica artística y un montón de cosas más que ya no les estoy diciendo. Mayra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Luis, por la invitación y bueno, pues empecemos el diálogo. Empecemos por las pesadillas de ayer en la noche. Sí, Se han tomado la Comisión de Derechos Humanos ahí en Ecatepec y la policía, parece ser que de Atizapán o la fiscal de la Fiscalía, entró reprimiendo salvajemente a esas mujeres. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo nos lo contarías? Pues mira, yo he estado alerta a todo este proceso, digamos, desde la toma de la CNDH en la Ciudad de México. Y ayer, bueno, por supuesto que en la madrugada, en la información que se estaba circulando, pues esta imagen tan brutal, ¿no? O sea, escuchando que había niños, que había una mujer embarazada, ¿no? Y que no hubo ningún miramiento en los policías para entrar con esa brusquedad, para reprimir, para golpear, ¿no? Y me parece que es justo como, o sea, como los grandes contrastes que tenemos, pues, ¿no? O sea, en el país, pues, ¿no? O sea, y que parte de esta confusión también, o sea, como ciudadano dices, bueno, ¿cómo lo leo? ¿No? Porque no estás ahí, ¿no? Y no es que sea o sea, es una situación particular que son las familias de víctimas, de desapariciones, de feminicidios, ¿no? Pero tampoco es que no sea ajeno a quienes no hemos pasado una situación. Es cada vez más común que tengas conocidos, que tengas gente cercana que pasa por una situación de esa naturaleza, ¿no? Y entonces, pues claro, con lo de ayer, no es nuevo, ¿no? O sea, no es nuevo. Las distintas policías en los estados han estado brutales en la represión, ¿no? Y yo creo que es el contraste en lo que pasó en el Estado de México en la madrugada con respecto a lo que pasó en la toma de la CNDH en el centro, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco qué fue lo que sucedió ahí en la Ciudad de México en la ocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues, o sea, inicialmente la narrativa es que empieza con dos mamás de San Luis Potosí, ¿no? Que llegan a la comisión y tienen dos casos con sus hijos, uno que es que le prenden fuego y una violación. Entonces se amarran a las sillas por la falta de atención que tienen de la comisión y a partir de ahí, bueno, se solicita el apoyo a las diversas colectivas, particularmente a la colectiva Ni Una Menos, ¿no? Frente Nacional Ni Una Menos. Y entonces a partir de ahí, bueno, vamos a empezar a distinguir también como ciudadano, pues, qué es una ocupación, ¿no? O sea, de una institución que tiene que ver más no solo con lo simbólico, porque hay una lectura como muy, muy diversa en muchos niveles que yo creo que es importante comenzarla a hacer, pues, ¿no? O sea, porque una cosa es como lo simbólico, ¿no? La pregunta, ¿por qué derechos humanos? ¿No? Otra cosa es la práctica sistemática, pues, ¿no? O sea, no es un plantón, y ellas mismas lo dijeron, Yesenia misma lo dijo, ¿no? No es un plantón, no es una marcha, y finalmente no nos vamos a ir del lugar, porque nosotros vamos a ocupar este espacio, estos recursos materiales que hay para atender a las familias, para atender o sea, no solo la Comisión de Derechos Humanos no está haciendo, sino también las fiscalías, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de ahí hay esta ocupación donde hay una serie de pintas al interior de la instancia y bueno, lo que empieza a circular muchísimo es esta
intervención de los 4 héroes nacionales, ¿no? Y el primero que sale es Madero, ¿no? ¿Y te parece, Mayra, antes de irnos a la intervención, que es buena parte de las cosas sobre las que tú has estado reflexionando, tú hacías una serie de preguntas muy pertinentes? ¿Por qué una ocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y yo añadiría, ¿por qué, si quien está al frente es Rosario Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Frente Nacional contra la Represión, y una figura fundamental para entender la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos en el país? Claro, son las grandes paradojas, ¿no? O sea, son como, ¿por qué tomarla en este momento? Y de hecho esa es la pregunta, otra de las preguntas. O sea, ¿por qué ahora? ¿No? O sea, si no es responsabilidad del gobierno de ahora. Y por supuesto que no. El gobierno que tenemos, desde mi punto de vista, es una continuidad de lo que ya se venía. Entonces, por supuesto que son las grandes contradicciones del quehacer político dentro de las instituciones, que se burocratiza, porque sí, tiene este linaje social, digamos, ¿no? Este linaje histórico dentro de su familia, por así decirlo, pero eso no es una garantía para que implemente lo que en algún momento, por lo que en algún momento luchó. Y bien claro lo decía también uno de los visitadores, ¿no? O sea, que renunció al cargo, pues, ¿no? O sea, me sorprende qué es lo que está pasando, porque es una inercia de burocratización. O sea, posponen, ¿no? Y en el discurso es, queremos resolverlo. Entonces hay una contradicción fuertísima cuando estás hablando del ejercicio político, del ejercicio político en las instituciones, la eficacia, o sea, cómo evitar la burocratización. Y me parece que en este punto, y es eso una dimensión también importante a leer, porque es una cuestión simbólica, ¿no? O sea, ¿quién es Rosario? Y otra muy distinta es, o sea, esta tradición que hay en la clase política. O sea, porque esto no es ni de este sexenio ni del anterior. O sea, es una manifestación en contra de toda esta violencia sistémica y estructural desde hace poco más de 20 años. Tú dices, hay una continuidad básica a pesar del cambio de gobierno en la violencia estructural en contra de las mujeres. Sí, claro, y yo creo que esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que Jorge Olvera hizo en su comunicado, de decir, siempre hemos estado atentos para coadyuvar con las personas que se les han transgredido sus derechos ante las autoridades. Y entonces tú dices, bueno, si estaban ahí, ¿cómo es posible que se haya permitido esa brutalidad, pues, con la policía, ¿no? En el Estado de México. Él es el director de la Comisión del Estado de México. Eso por un lado, las grandes contradicciones, lo que dicen. Ahora, por otro lado, sistemáticamente vamos a escuchar a López Obrador en sus discursos mañaneros, ¿no? Frases como, cuidado que el feminismo ya se volvió conservador. ¿No es así, Mayre? ¿El feminismo no se ha vuelto conservador? Pues, yo creo que hay una referencia sobre todo a este grupo de Veracruz ligado al Partido Acción Nacional, en fin. Claro, pero hay que entender que hay distintas formas de feminismos que se instrumentalizan, por supuesto, ¿no? Y yo creo que el gobierno ha instrumentalizado también ese discurso. O sea, por eso es que porque hay una generalización. Eso lo dijo con la propuesta de un día sin mujeres, o sea, de una manera socarrona, burlona, y eso es ofensivo, pues, para la lucha de nosotras en las diferentes dimensiones, porque no se aclara cómo se instrumentaliza desde las instituciones, desde las prácticas conservadoras, el feminismo. Porque, ojo, el feminismo es una tendencia globalizada,
O sea, que se ha banalizado por un lado, pero eso es una cosa también como en estos distintos estratos, ¿no? O sea, nos toca una realidad bien compleja y entonces nos toca, por tanto, vivirla y entender cuáles son todos estos factores diversos que se están movilizando, ¿no? Y cómo se están ejerciendo. Y nos toca informarnos y participar en esa diversidad, pues, ¿no? Pero también al ser escuchas de todos estos discursos del Estado, del gobierno, o sea, escuchando a Obrador en las mañaneras con esta discursividad, o sea, claro que es sumamente ofensivo, ¿no? Y generalizante. Generalizante. Mayra, hace un momento nos comentabas de la intervención de estas 4 cuadros de héroes patrios, que tiene que ver también con las pintas en con los monumentos durante las marchas de las mujeres en la Ciudad de México, con la ocupación del Congreso, si no recuerdo mal, fue en Sonora. ¿Cómo explicar este tipo de intervención de obras artísticas? Porque hay quien dice, me parece muy bien las razones por las que ustedes luchan, pero esto es inadmisible, es un atentado al patrimonio histórico, al patrimonio cultural. Pues, o sea, digo, porque así nos han criado también, así nos han educado a respetar el monumento, a una monumentalidad de piedra, a una monumentalidad inamovible, que no tiene que ver con la memoria y con la reconstrucción permanente de la historia. Yo creo que justamente aquí nos topamos con uno de los grandes retos de las movilizaciones feministas. Son formas de hacer distintas, a las que no estamos acostumbrados como sociedad, porque no estamos acostumbrados a hablar desde otro lugar sobre prácticas de transgresión, que no las encasillemos en que son negativas porque son violencias, porque son violentas, ¿no? Y que esa violencia, o sea, cuando nosotros vivimos una violencia estructural, sistémica, y que justamente en estas prácticas en este hacer o en este principio de la acción, o sea, hoy nos enfrentamos a la ruptura histórica de lo que antes era sacralizado, que es el símbolo, que es lo heroico, y que sí es una visión del héroe, es el héroe, es una visión patriarcal de nuestra historia, ¿no? Y claro, viene con lo que comentábamos hace rato fuera de cámara, una rebelión contra los símbolos, ¿no? O sea, que además no solo es en México, o sea, yo creo que un elemento a pensar, porque esta situación también es como a nivel global, es lo que hicieron de mutilar estatuas, de quitar estatuas y de exigir que se quitaran las estatuas con el movimiento de las vidas negras importan. Sí. Pero Mayra, esas estatuas eran básicamente estatuas de esclavistas, sí, gente que atentó en contra de la población indígena, de los pueblos indios, de los negros en África. Y aquí estamos hablando de gentes que se identifican con el proceso de lucha en contra de liberación de Porfirio Díaz o de la liberación nacional en un sentido más amplio, ¿no? No es distinto, es atentar contra unos símbolos o contra otros. El asunto es que yo creo que nos estamos enfrentando a una práctica de fisura generalizada, pues desde el colonialismo, o sea, estamos contra un Estado anticolonial, patriarcal y capitalista, ¿no? Entonces, es distinto, digamos, pero viene en la misma estructura de lucha, ¿no? O sea, como romper este enquistamiento de una historia unilateral, ¿no? que heroiza a ciertos personajes bajo cierta ideología también política, y que hay una práctica diversa sobre la democracia representativa que hoy está llegando a una crisis
profunda, no solo con la crisis las crisis de partido, la crisis sistemática que vemos también en el gobierno. No está respondiendo a las realidades de la sociedad, de las diferentes realidades del país. Esas intervenciones, Mayra, ¿buscan llamar la atención o van más allá de llamar la atención? ¿De qué se trata, digamos? Yo creo que, o sea, sí fue, estos días fui a platicar con las compañeras y una de ellas me platicaba que, bueno, finalmente o sea, fue parte de todo el proceso, se hizo viral esta intervención de las imágenes porque se dijo en la mañanera, pues, ¿no? Como esta enorme indignación, ¿no? O sea, de pintar a estos 4 héroes, ¿no? Y ya después, o sea, realmente fue parte de la toma y de la rebelión contra esa estructura patriarcal y burocratizante, ¿no? Y bueno, yo creo que vale la pena mencionar la particularidad de la intervención también, ¿no? O sea, como de este Madero en particular, de este Madero que bien dijo Obrador, era un ultraje, ¿no? A este héroe. Y bueno, nos cuenta, ahí hay una reseña importante de la compañera Daniela Rea que un poco define también todo este panorama, y ha habido también otras reseñas donde narran que esta intervención particularmente la hizo la hija de una de las mamás que fue violada cuando tenía 7 años, y en este momento la niña tiene 10. Y claro, o sea, nuevamente es un accionar a nivel simbólico, pero también a nivel práctico, pues, ¿no? A nivel directo de ya no temerle a algo que ha sido sacralizado durante todo el tiempo y te educan para sacralizar, ¿no? O sea, yo creo que es nuevamente en este nivel de lo simbólico, ¿no? Es impactante cómo hay una enorme preocupación por la pintura y no hay una preocupación por quien la interviene, ¿no? Que es una niña de 10 años que fue agredida, ¿no? Y que sigue siendo revictimizada cuando se burocratiza su caso, ¿no? En la fiscalía y en derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que justo en toda esta práctica que está siendo voraginosa también, y muy en el inmediato, pues, ¿no? O sea, hay una reacción en el inmediato porque ya hay un nivel de hartazgo, ¿no? Y que yo pienso que también yo no podría decir si fue solo para llamar la atención, sino más bien fue parte de una práctica directa, inmediata en un inmueble que no está llevando a cabo su función. Mayra, hablas de manera insistente en la estructura patriarcal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, está encabezada por una mujer. ¿No es eso contradictorio? ¿No el hecho de que esté al frente una mujer implicaría un proceso en la despatriarcalización de la institución? No necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos de un Estado patriarcalizado, no solo hablamos de una práctica que proviene de los hombres, sino también de las mujeres, porque nosotras nos criamos también, nos educamos también, ¿no? Y es por eso un gran esfuerzo autocrítico, saber qué es lo que estamos reproduciendo, por qué se está perpetuando, ¿no? O sea, porque insisto yo, el que Rosario tenga ese linaje no garantiza que tenga esa sensibilidad. Las familias, cuando estuvieron en el plantón, las familias también de desaparecidos y desaparecidas que estuvieron en el plantón frente a Palacio Nacional, decían lo mismo de Mara, decían, está al frente una mujer con una serie de credenciales académicas que pareciera va a llevar a cabo mejor su trabajo y no es así, ¿no? Y
y escuchamos frases que las propias madres, hijas y hermanas mencionan que llegaron a vivir con esta señora. O sea, deberían de agradecerse, sacaron la lotería. O sea, o sea, no importa que seas abogada, que tengas credenciales y que parece que estás lista para el cargo. Lo mismo con Rosario. Parece que no hay una sensibilidad concreta cuando estás al frente de una instancia. O sea, como que la afectividad y la empatía para quienes debes de resolver, parece que no está llegando. Probablemente tiene poco tiempo en el cargo. O sea, se podrá decir, y es algo que se escucha, ¿no? Es que, ¿por qué le están exigiendo a ella? O sea, porque, como lo decían ayer en una entrevista, también Yesenia y las compañeras de la colectiva, porque le tocó el momento histórico, pues, ¿no? Y porque se está reproduciendo, se sigue perpetuando la burocratización, ¿no? Y bueno, pues finalmente también podemos ver que frente a ello, hoy las familias están sistemáticamente organizadas. ¿Quiénes son las que están al frente de las búsquedas? O sea, no solo las búsquedas por los desaparecidos, ¿te refieres? Claro, claro. O sea, hoy estamos, y me parece que eso es bien importante en el proceso de la Ocupa de las compañeras. O sea, hoy estamos de frente a una toma de responsabilidad que ya se había tomado desde antes. Solamente se está haciendo visible y se está haciendo visible la ineptitud de las instituciones. O sea, no nos funciona en la mayor parte de los niveles, en la mayor parte de las instituciones. Mayra, tú trabajas cuestiones de estética. Diera la impresión de que en la simbología de esta última etapa de la ola feminista, lo que destaca son este tipo de intervenciones al lado de colores, ¿no? Color verde o color violeta, ¿no? Pero no, por lo pronto, otro tipo de reproducciones artísticas, otro tipo de imágenes, salvo esta, de los monumentos grafiteados. Lo que te digo es un prejuicio o lo pongo sobre la mesa. Es ignorancia de mi parte o es así, efectivamente. Bueno, yo creo, o sea, sí ha habido una reconfiguración de lo simbólico, ¿no? Y de la manera de autorrepresentarse y generar nuevos códigos de representación del cuerpo de las mujeres, de la interacción de las distintas, de una diversidad sexual, etcétera, en los campos de la ilustración, en los campos sobre todo de la ilustración y de los medios masivos, pues, ¿no? También en el arte de la pintura y todo esto vas encontrando una forma de construir nuevos códigos, digamos, ¿no? O sea, a nivel del color, pero también a nivel de cómo me autorrepresento, ¿no? O sea, en la fotografía también tenemos como muchas artistas que van sobre esa reivindicación de hablar sobre la menstruación, de hablar sobre estos temas que de pronto debieran de quedarse en la intimidad porque resultan desagradables, ¿no? O sea, sí, o sea, yo creo que ha habido este desarrollo de la imagen, ¿no? En el medio del arte, de la ilustración, de los medios masivos también, ¿no? Pero particularmente dentro del espacio público, ¿no? Y bueno, del espacio público podemos encontrar también el stencil, ¿no? Que se ha retomado muchísimo, ¿no? A la par de la grafía, pues, ¿no? O sea, de esta, que a mí me parece muy significativo porque es una práctica que se ha perdido también del graffiti en sí misma, del origen del graffiti, ¿no? Porque también la intervención del tipo de graffiti que hoy sí nos gusta y hoy aceptamos es una intervención súper estética que regularmente también va como construida con una serie del sistema de mercado, ¿no?
Entonces, a mí me parece que como intervención en el espacio público, se están recodificando también las grafías, pues, ¿no? También hay mucha difusión en las manifestaciones, por ejemplo, de grabado ambulante, pues, ¿no? O sea, de gráfica, de todas estas prácticas que de pronto estaban ya más metidas en el taller, en el estudio, y que tuvieron también un origen popular, ¿no? Como el grabado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay ha habido una creación de nuevas gramáticas, ¿no? Dentro del escenario estético, ¿no? Veremos muy pronto, en 2 minutos, ya es la última pregunta, por la guillotina del tiempo. Veremos muy pronto alguna exposición de estas nuevas formas de expresión artística que nos den ese panorama y nos quiten de nuestros prejuicios y nuestra ceguera. Luis, yo pienso que también es un momento central de ubicar que a lo mejor las exposiciones están en las calles, que hay una ruptura sistemática también posible, potente, que nos toca a nosotros como artistas, salirnos de la galería, del museo, y justamente accionar en las calles, porque también el arte es un sistema permeado del mercado, ¿no? Es un sistema también patriarcal, ¿no? O sea, el arte no se sale de ahí, y yo creo que esta es una excelente oportunidad para pensarnos desde otro lugar, ¿no? Como artistas, como creativos. El arte está en las calles. El arte está en las calles, vuelve a estar en las calles. Mayra Citlali Rojo, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Gracias a ustedes, un placer. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Contracorriente, por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.